Hola, buenas tardes, soy David Portales. Hoy os traigo un tutorial de introducción a lo que es el sistema de pelo en Maya, Maya Hair Systems. Maya es un programa 3D que se usa para realizar efectos visuales, animaciones, crear entornos, y en este caso os voy a ofrecer una primera parte de 4 partes que voy a realizar de un tutorial para crear y trabajar con pelo y sistemas de pelo en un entorno 3D. Primero lo que voy a enseñaros es qué es lo que vais a aprender. En realidad es qué tipo de herramienta es el Maya Hair Tool, también cómo se crea dentro de Maya, y luego también pues yo os voy a enseñar el método que utilizo para realizar este tipo de trabajo. Hay bastantes tipos de maneras de hacer pelo dentro de Maya, pero bueno, empezamos con el Maya Hair, que es el básico de Maya, y es la manera más progresiva de aprender a utilizar estas herramientas. Decir que es Maya Hair, y que bueno, que hay dos tipos de Maya Hair, que es el Paint FX, que es la base, que es la básica, de donde Maya obtiene la forma del pelo, y es lo que vamos a estar usando para crear el Maya Hair. Y luego que hay diferentes tipos de organizar, de darle forma, modelar este tipo de pelo, ¿no? O sea, utilizas curvas cuando son objetos dinámicos, cuando hay simulación, cuando le pueden afectar la gravedad, vientos, fuerzas, turbulencias, y luego también se usan estas curvas para que sean renderizadas dentro de Arnold, que es el motor de render que se está utilizando actualmente, o de Renderman, que es el motor de render que, bueno, pues se usa en Pixar. También decir que Arnold es un motor de render que se está utilizando a nivel internacional y que, bueno, que es importante que lo conozcáis. Bueno, cuando creamos un sistema de pelos, el propio Maya genera los folículos. Un folículo es el centro de un mechón de pelo. En realidad, por cada folículo se genera un mechón de pelo o se genera una curva, ¿vale? Es un grupo de pelos, y es la manera en cómo representa Maya en un entorno tridimensional, ¿vale? Como podéis ver en la imagen aquí abajo, bueno, pues eso es un test de pelo. Más adelante os enseño un render acabado. Lo que quería también deciros, y hay que tener muy en cuenta y que es importante, es que la distribución de los folículos y del pelo a través de la geometría, o del cuerpo o del objeto que estemos utilizando, se hace en función de los UVs. Bueno, refrescar un poco qué son los UVs, que son las coordenadas 2D de un objeto 3D en un espacio plano. Espero que quede claro, y bueno, ya sabéis, si queréis que os responda sobre más cosas, me podéis mandar un correo. Esto es el tipo de ejercicio que vamos a terminar haciendo. Es la creación de pelo a través de curvas para darle el moldeado, y bueno, y luego a partir de variar sus parámetros, pues obtenemos pues el pelo más liso, menos liso, con puntas despuntadas. Ok, bueno. Luego aquí lo que os enseño es, bueno, pues un pelo sin tocar los parámetros, el de la izquierda,
y un pelo con parámetros modificados, que es cuando pues ya empiezas a tocar las puntas, le das el grosor y haces variaciones para que quede un poco más desigual. Esto es una esfera con una cantidad de pelos, con los parámetros modificados. Normalmente se tocan los tips, que son las puntas, y los roots, que son las raíces, y vas modificando hasta conseguir el aspecto deseado. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, empezar, ya os digo, creamos una esfera. En principio vamos a usar una esfera pues porque es la manera más básica de explicar algo. Siempre digo que es mejor empezar de menos a más. Y bueno, esto es una esfera con unas dimensiones predeterminadas. Aquí cambiamos el status, modeling, FX. En cada versión de Maya van cambiando los nombres, pues ahora mismo hace 2 versiones anteriores se llamaba Dynamics, ahora se llama FX. Bueno, y aquí tenemos la posibilidad de crear pelo. Este es el panel para crear pelo. Entonces, seleccionando el objeto, le damos a crear pelo. Primero vemos las opciones de crear el pelo. Y aquí tenemos lo que os decía antes, pues bueno, PaintFX, que es el pelo natural predefinido de Maya, NURBS, Curves, que son las curvas, y bueno, puedes combinar ambas para hacer un tipo de peinado, para que el pelo sea dinámico. En general el pelo cuando se crea es dinámico de por sí, pero con las curvas le podemos orientar, modificar y dar un tipo de peinado. Por el momento usamos PaintFX, usamos el grid y usamos los UV como cantidad de pelos y folículos que nos va a crear, 8 y 8, en realidad 8 saldrán 64, sí, deberían salir 64. Y os voy a explicar lo que son los Vs. Los Vs son esto. Esta es una representación gráfica de lo que es el espacio tridimensional en unas coordenadas 2D. Esto sirve para pintar, ¿okay? O sea, en realidad, ¿veis? Si yo pongo una textura, en este momento son textura de checker, que se llama así porque es como el tablero de un ajedrez, y se proyecta en el objeto 3D. Es decir, este espacio es el espacio 2D, donde se muestran los puntos, los Vs, y es lo que utiliza el pelo para distribuirse alrededor de la geometría o el objeto que vayamos a llenar de pelo. ¿Vale? ¿Veis los puntitos? Estos son los Vs. Estos son los Vs que se representan en un espacio 2D. ¿Vale? Entonces, cuando ponemos el pelo y le decimos que utilice los Vs para distribuir el pelo, le estamos diciendo que en ese área, en ese cuadrante, en este cuadrante de U y V, distribuya los folículos de una manera equidistante 8 veces. Y si lo multiplicamos salen 64. Todos estos parámetros que tenemos aquí de manera inicial luego se pueden modificar una vez se crea el sistema de pelos. Vamos a darle Create. Perdón, tenemos que tener seleccionado el objeto en modo objeto, PaintFX, Create. ¿Vale?
creado los pelos. Si os fijáis, aquí están, se representan como líneas, como curvas, y lo rojo son los folículos, ¿vale? Aquí desplegamos. No, supongo que debería haber. A ver, 64. Vale, bueno, estos son los folículos. Dentro tienen curvas. Sistema de folículos. PaintFX es el pelo en sí. Y luego el sistema, que es el sistema lo que controla al pelo. Y luego esto es la esfera. O sea, el pelo y los folículos pueden ir agrupados. Hacemos control G, hacemos un grupo, lo nombramos. El Nucleus es el solver, es el motor de simulación, ¿vale? Aquí están las propiedades del Nucleus, donde podemos tocar la gravedad. Si vemos aquí, gravedad, la dirección, la densidad del aire, el viento, las propiedades de cálculo. SupStep es cómo calcula la dinámica entre cada frame, ¿vale? Cada frame, si yo voy moviendo, se genera la simulación, ¿vale? Y los SupSteps es cuánta cantidad de memoria utiliza para calcular el sistema dinámico por cada frame, ¿vale? A más SupStep, más tiempo de cálculo, ¿vale? Siempre que vayamos a calcular dinámicas, pelo, partículas, en la línea de tiempo tenemos que decir esto: play every frame free, para que calcule cada frame y no deje ningún frame sin calcular. ¿Veis? Si nos fijamos bien, ¿vale? Como he dicho antes, todos los pelos son dinámicos y siempre tienen una propiedad predefinida. ¿Vale? Ahora mismo este pelo tenemos que tocarle pues su resolución, tenemos que tocarle cuántas veces se subdivide. Si nos fijamos, el pelo no está suavizado, hay pequeños vértices, zonas que no son curvas. Eso es por la resolución y la cantidad de subdivisiones que le podemos dar al pelo. El pelo no... O sea, esto es una previsualización en realidad. Vale. Lo que quería comentar también es que si movemos la bola, la esfera, se mueve con nosotros. Si movemos el pelo como grupo, se queda detrás. Y hay problemas de, vamos a decir, suma de valores. Los folículos son padre del pelo, el pelo está dentro de un grupo y el grupo está arrastrando todo lo que hay dentro. ¿Vale? Control Z. Y bueno, tenemos el sistema de pelo. Vamos a ver las propiedades del sistema del pelo. No siempre tenemos que jugar con todas las propiedades. Si vemos aquí, hay un montón de diferentes tipos de opciones y parámetros a tocar. Todos tienen su momento y su importancia. Unos son más relevantes que otros. Y bueno, lo que voy a hacer es explicar un poco superficialmente, ¿vale? Este es el tutorial de introducción y más adelante ya veremos qué es lo que ocurre con todos estos parámetros, ¿vale? Bueno, que veáis que hay un montón de opciones. Aquí están las opciones de Arnold, que es el motor de render que uso yo.
Vale. Clump and hair shape es la forma del pelo y la forma del mechón. Si leéis un poco, en realidad todo esto está en inglés, hay que traducirlo. Entonces la manera y la cantidad de cuántos, o sea, qué calidad en el display nos muestra. Si ponemos 2, veremos menos, también tardará menos en reproducirlo, pero no sería real y nos costaría bastante identificar lo que estamos moviendo. Vamos a poner 200 a ver cuánto, a ver si puedo. Bueno, con 200 va bien. Si empezamos a tocar, veis cómo modificamos pues cuántos pelos por mechón, por clump. Ok, si le damos a play vamos a ver si lo puede seguir reproduciendo. Cuantos más mechones, más tarda en reproducir, le cuesta simular. Si pongo 200 seguramente irá más despacio. Lo podéis ver que cada vez va más lento. Vale. Bueno, para empezar a trabajar vamos a continuar con 40 mismamente. Bueno, esto es lo que os decía de los segmentos. El pelo tiene una especie de segmentos que si se los subimos nos lo hace más suave. Okay. Entonces, cambiando esto, también he de decir que todo parámetro que dé más calidad al pelo hace ralentizar el cálculo y la simulación. Vale, pongámosle 1. Vale, ya va apareciendo pues un poco más suave. Comportamiento. Pongámoslo así para verlo mejor. Alt B, cambiamos el background del visor de malla. Aquí es cuánto adelgazamos el pelo. Normalmente toca las puntas. Con las puntas lo que conseguimos, tocando eso lo que conseguimos es que haya este efecto que estamos viendo aquí de las puntas, unas más cortas, unas más largas, igual que el anterior ejemplo, perdón, de la chica, pues también veis, aquí conseguimos adelgazando el pelo. Es como hacer un rebajado de pelo. Vale, vamos tocando parámetros. Si hacemos un twist, twist es retorcer. Lo que veis es el ejemplo de un pelo mojado. Un twist, lo podemos doblar un poquito. Esto es la aquí, width. El width es la delgadez del objeto, la delgadez del mechón de pelo, perdón. Vale. Hair width. Ok. Si os fijáis en las puntas, ahora están más delgaditas. Vale, podemos poner más tiempo de visualizado. ¿Veis? Un poco lo que os decía del suavizado, la calidad. Si yo pongo más calidad aquí, vamos a ponerle 300, vamos a echar para atrás la línea de tiempo, le ponemos dos segmentos. Vale.
diferentes tipos de manejadores, lo que nos permite modificar el pelo, el mechón, ¿vale? Si veis, podemos modificar, dibujando una curva modificamos la forma real del mechón, ¿vale? Y luego también pues podemos tocar otros parámetros como es el rizo. Si os fijáis, curly es rizo en inglés, entonces podemos modificar su rizo, su forma. Evidentemente no nos podemos quedar con las primeras modificaciones. Todo esto es un proceso de prueba-error. Entonces, bueno, vamos consiguiendo diferentes formas. Podemos tocar los puntos, pueden ser redondeados, smooth. Linear. Estos son propiedades para la colisión. Si yo le quito el collide, que es la propiedad de que sea dinámico, atraviesa la geometría y se atraviesan entre sí. Y self collide, este era el parámetro que teníamos que tocar. Si ponemos self collide es que chocan entre sí, cada vez le da un poquito más de realismo, pero también encontramos pequeñas vibraciones que habría que ir tocando en función de la calidad de los substeps. Más adelante explicaré lo que son los substeps. Y luego pues tenemos todos estos parámetros de aquí, que es cuánto bota el pelo, la fricción, cuánto se pegan unos a otros. ¿Veis? Aquí vemos como un envolvente, es el grosor de la colisión. Y ahí podemos ver también thickness. ¿Vale? Todo esto sirve para modificar los parámetros. Podemos hacer más finitos, más gordos, ¿vale? Dependiendo que queramos o qué tipo de pelo queramos crear, pues tenemos que tocar un montón de parámetros, ¿vale? Queremos un pelo más lacio, queremos un pelo más cardado. Así se queda flotando, pues tan... ¿Ves? No es tan real porque son pues pelos más gorditos. Deberíamos modificar estos parámetros. Vale. Esta es la calidad de resistencia de doblado. ¿Veis lo que ocurre? Aquí está, hay que tener cuidado con ciertos parámetros porque nos destruyen la forma de la onda, la forma del pelo dinámico. Hay que ponerlo un poco más duro, la resistencia al doblado y estiramiento. Vale. No queremos que bote tanto. Bounces son los botes. Vale, quizá igual necesitamos más pelo para hacer
o sea, más folículos, perdón, para hacer un pelo más denso, o simplemente lo que podemos hacer es modificar la raíz y lo hacemos más tupido, ¿vale? Estos son los parámetros que podemos ir tocando. Como os decía antes, tocando el tipo de pelo y tocando el rizo, pues podemos conseguir también tipo de pelo, perdón, bueno, este tipo de pelo. Luego están las propiedades del PaintFX. El seed son las semillas, en realidad son cuántos puntos utiliza el folículo para crear pelos y cómo los distribuye en su área. O sea, cada folículo tiene un área. Y yo si modifico esto, pues lo hace más irregular o más regular. Vamos a ponerle 5. Estos son parámetros, ver, para quitarlo, para que no se vea, ¿vale? Núcleos, por ejemplo, vamos a tocar las propiedades que afectan al pelo, que son la gravedad. Si ponemos gravedad 0, seguramente se queden flotando como en el espacio, o nada le afecte, ¿vale? Si subimos un poco, y la gravedad también puede ser negativa. ¿Vale? Estos son pelos con gravedad negativa. Bien. Entonces, Hair System. Podemos ponerle turbulencias a los pelos. Turbulencias internas, en realidad. Intensidad, veis cómo se mueven. A veces se puede utilizar esto para simular el viento y no tener que calcular dos fuerzas. Entonces podemos modificar la intensidad y podemos modificar la velocidad. Y la frecuencia es cuántas veces se repite la onda. Si hacemos una onda muy pequeña, que se repite mucho, vibra. En poco tiempo vibra más. Si la hacemos más grande. ¿Vale? Veis el resultado, ¿no? Perfecto. Luego, pues bueno, son propiedades, estos son propiedades de render. Este es el color, opacidad, pero esto no se ve aquí, esto se ve normalmente en el render. Para ver el render tenemos que crear una luz. Skydome. Ahora mismo, bueno, pues tiene una intensidad muy fuerte. Tenemos que bajarle al stop. No sé si lo veis, pero cada vez que hago un cambio el cambio cada vez
Vale. Muchas veces el render es la parte que más tarda y es la parte un poco más tediosa también, pues porque siempre tenemos que andar haciendo pruebas de cómo estamos viendo nuestro objeto en nuestro entorno 3D, y a veces el render pueden ser segundos, como es en este caso, pueden ser horas. Okay. Creo que para ir viendo el tipo de material del pelo nos viene bien así. Podemos dar un poquito más de luz. Vale. Y luego siempre también pues hay que tocar los parámetros del pelo. Perdón. El pelo Arnold tiene un material para pelo que, dependiendo de la versión de Arnold que tengamos instalada, pues tiene unos parámetros u otros parámetros más útiles. Ahora mismo iHeart no encuentro el material. Color I compare. Pues casualidad. En este Arnold que tengo instalado no está instalado el... Ah, sí, mira, perdón. Está aquí. Hay Standard Hair, que se lo arrastramos al pelo. Y ahora modificamos los valores del pelo. Estándar, estos son los valores. Color. Ok. Chao. Y volvemos a las propiedades del pelo. Si lo cambiamos en el motor de renders, en principio debería cambiar. Modificar las propiedades. Parámetros. Vale. Lo modificamos. Y bueno, esto es un poco las propiedades que tiene un pelo y sus parámetros de simulación. Evidentemente esto es un tutorial introductorio y más adelante os indicaré cómo crear materiales para el pelo, peinar el pelo de una manera... Estas son las turbulencias que nos hemos pasado.
Dynamic, vamos a quitar el Self Collide, Dynamic Properties, Twist, Turbulence, quitamos las turbulencias, la frecuencia y la velocidad. Vale. Y bueno, estas son las propiedades de lo que es el pelo y su sistema dentro de Maya. ¿Vale? Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima.